Amigos de Esta es mi tierra, con el doctor Andrés Julián Rendón. Doctor Andrés Julián, ¿usted por qué quiere, por qué desea ser gobernador de Antioquia? Soy un convencido que en una alcaldía, en una gobernación, se trata de hacer que las cosas pasen en beneficio de las personas, en propiciar transformaciones para ese territorio que se está gobernando. Yo tengo un gran diferencial que he podido acumular fruto de mi formación académica, mi experiencia en el sector público para que eso tome lugar. Lo hice en Río Negro y ahora lo quiero hacer en Antioquia, buscar transformar vidas, aliviar los dolores que tiene Antioquia alrededor de la inseguridad, del hambre, de la violencia en contra de las mujeres. Y todo eso sin dejar de tramitar lo importante, que es levantar nuestra infraestructura vial, la educativa, conectarnos digitalmente, llevar vivienda donde no hay. Qué gran problema hay con la vivienda en Antioquia, poner a funcionar las unidades hospitalarias para que verdaderamente alivien en terreno a los enfermos. Servicios públicos en tantas subregiones de Antioquia que parecen viviendo en la premodernidad. Doctor Andrés Julián, ¿usted cómo se ha venido preparando para ejercer este importante cargo de primera autoridad del departamento? Bueno, en mi casa el único exceso permitido fue la educación. He tenido ocasión de acumular una muy buena formación en economía, en administración pública, lo que se ha complementado con una experiencia muy puntual en la administración pública, básicamente en el Ejecutivo. Y yo creo que, como lo decía anteriormente, ahí está mi gran diferencial, en saber mover al Estado, que es tan inercial, donde se requieren grandes dosis de liderazgo, de aplicación, de seguimiento al detalle, para que la administración pública pueda producirle resultados a las personas y al territorio mismo. Doctor Andrés Julián, usted ha estado recorriendo los 125 municipios del departamento de Antioquia. ¿Qué es lo que ha encontrado allí? ¿Qué es lo más grave, lo más apremiante de resolver? Me he encontrado primero con una situación de inseguridad tan o más azarosa que la registrada hace 20 años. Grupos armados ilegales controlando vastas extensiones del territorio, amedrentando a la población, ni qué decir de lo que pasa con el microtráfico. ¿Y qué esperan los antioqueños de un gobernador? Que ejerza con liderazgo y con determinación su competencia, ser el primer agente en materia de orden público, la primera autoridad de policía. Como gobernador voy a apelar al valor de los soldados y policías de Colombia acantonados en Antioquia, que no saben hacer otra cosa distinta a perseguir el crimen, el delito y a proteger a los ciudadanos para que produzcan resultados en consecuencia. Ahora, no todo lo que pasa en materia de seguridad está mediado por lo que hagan o dejen de hacer los soldados y policías. Yo, por ejemplo, encontré en tumbar las casas de vicio la mejor alternativa para combatir el microtráfico. Por eso, todas las casas de vicio que me reporten en cualquier rincón de Antioquia las voy a derribar. Y por supuesto nos toca también aliviar esos problemas de hambre. Este departamento no es sostenible teniendo a 2 millones de los suyos pasando hambre. Mientras que ese círculo virtuoso que genera la seguridad de confianza, inversión, empleo, comida en la mesa de los antioqueños se desata, a nosotros con medidas de choque nos tocará durante el primer año de gobierno, por ejemplo, destinar la totalidad del impuesto vehicular a que no haya ni uno solo de nuestros niños y jóvenes que asisten a las escuelas y colegios públicos sin que tenga al menos 2 comidas al día durante los 365 días del año. Y nos corresponderá también atender a los mayores, a 500.000 que envejecieron empobrecidos, para que tengan una pequeña pensión que les permita comprar su canasta básica de alimentos. Así lo hicimos en Río Negro y lo vamos a hacer en Antioquia. Doctor Andrés Julián, es reconocido por todo el mundo que lo que azota al país es la delincuencia. El problema más grave, la inseguridad. ¿Usted qué va a hacer para resolver ese caso tan difícil? Cuando yo fui secretario, no se me olvida la fecha, el 25 de enero del 2009 recibí una amenaza alias Mario, porque nosotros habíamos ofertado del gobierno departamental una recompensa por él y por otros criminales que estaban azotando de sangre regiones como el Urabá y como el Bajo Cauca antioqueño. Y entonces, les confieso, en un momento dado pensé en renunciar, pero luego de la protección y el apoyo que recibí, me llegó de Dios un mensaje, y el mensaje era más o menos en el siguiente sentido: hombre, Andrés Julián, si usted que puede tener esta protección y que está en esta posición de servicio va a renunciar porque se va a amedrentar, ¿qué podrá sentir un poblador del Bajo Cauca, el Urabá antioqueño, a quien todos los días en ese entonces le pasaba un bandido de distinta pelambre frente a su casa? Y me llené de valor y continué en el cargo.
A los pocos días capturaron a ese criminal alias Mario. Y desde entonces no soy temerario, ni voy a decir que perdí el miedo, pero soy una persona determinada y creo que en la seguridad se necesita mucho eso, liderazgo, determinación, para apelar al amor y al valor de los soldados y policías de Colombia en favor de la protección de la vida, la honra y los bienes de los antioqueños. ¿Y cómo va a resolver usted ese caso de delincuencia desde las políticas del Estado? Pues aquí ya hubo un presidente que demostró eso. Entre el año 95 y 97 aquí tuvimos un gobernador que tenía enfrente un presidente que como el de ahora desdeñaba la seguridad siendo un valor democrático. Y entonces los antioqueños en ese entonces nos sentimos protegidos por el gobernador Uribe más que por el presidente. ¿Por qué? Porque supo conducir con amor, con determinación, con valentía la fuerza pública, y la fuerza pública nuestra fue una muy entrenada, cualificada como la que más para combatir el crimen y el delito. Y si encuentran en un gobernador, como lo hicieron en Uribe y como lo habrán de hacer en mí, alguien que los lidere, que los motive, que los apoye para producir buenos resultados en favor de la protección de los ciudadanos y en contra del crimen, ellos sabrán hacer lo que está en su corazón, que no es otra cosa que entregarse y dar la vida por este país. Sobre otro tema, doctor Andrés Julián, ¿cómo va usted a emplear el dinero que entre por lo de los impuestos, sobre todo el vehicular? Allá hay una experiencia muy bonita que ha tomado lugar en otros países, como Japón y Estados Unidos, y es que cuando han conectado el pago de un impuesto en específico con un propósito noble, loable, los ciudadanos han tributado, han pagado voluntariamente de más. Yo me sueño diciéndole a los antioqueños, mira, el impuesto vehicular, que es hoy por hoy el tributo más importante del departamento, ya no lo va a manejar la gobernación, lo vamos a meter en una fiducia, en un patrimonio autónomo, en una cuenta bancaria, y va a tener una junta, y esa junta va a estar conformada por el Banco Arquidiocesano de Alimentos, por las organizaciones sociales, por los empresarios. ¿Con qué propósito? Con el de derrotar al hambre, llevar comidita 2 veces al día a las escuelas y colegios públicos de Antioquia, ayudarle a los mayores que envejecieron empobrecidos. Y entonces yo voy a estar absolutamente convencido que los antioqueños, cuando vean que eso va a estar por fuera de la política y que tiene un propósito noble, de pronto van a pagar voluntariamente un poco de más y se van a contar con más recursos para que en el primer año de gobierno derrotemos el hambre. Hay un hecho muy recurrente en todo el país también, que es la violencia sobre las mujeres. ¿Qué piensa usted hacer al respecto? Eso es un drama muy grande que nos hemos encontrado en Antioquia, porque hoy infortunadamente las mujeres corren más peligro en su casa que en la calle. A nosotros nos corresponderá querer, cuidar, pero sobre todo darle oportunidades a las mujeres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Asumiendo las labores de cuidado que hoy solo recaen en sus hombres. ¿Por qué tenemos que dejarle a las mujeres las tareas más lidiosas y por las que nadie les paga? Vamos a extender la jornada académica, que los niños y los jóvenes en la mañana estudien lo básico y en la tarde aprendan a tocar un instrumento, se familiaricen con una expresión deportiva, cultural, aprendan inglés, robótica. Los que están próximos a graduarse adquieran destrezas en un oficio técnico que les mejore su empleabilidad, su capacidad de emprender, que cuando una mamá sale a estudiar, una mujer a trabajar o a emprender, tenga la tranquilidad que su pequeñito está en un centro de desarrollo infantil, el mayorcito está haciendo deporte, uno de los suyos enfermo, un mayor, un papá en situación de discapacidad está en un sitio especializado. Eso le permitirá a las mujeres tener autonomía económica, eliminar o mitigar la dependencia de los otros, meterse plática en el bolsillo, y cuando eso pasa, entonces ya se liberan de los atarbanes que las violentan a ellas y a sus hijos. Las escuelas tienen un gran problema, esto de la infraestructura educativa, ¿qué va a hacer usted? Lo primero con la infraestructura educativa es levantarla. Antioquia tiene 4.300 sedes entre escuelas y colegios públicos a su cargo. El 90% no tiene internet, que ya es muy grave a estas alturas de la vida, pero lo más triste es que está cayendo. Un cuarto de ellos no tienen ni servicios de acueducto ni alcantarillado. Entonces, esa tiene que ser la primera tarea, pero conectar digitalmente el departamento. Nosotros vamos a hacer como las autopistas por donde transite la información, así como las vías de alta tensión se transportan por unas grandes torres con unos cables, así queremos llevar conectividad a todos los rincones de Antioquia. ¿Para qué?
para que las oportunidades que están a un clic de distancia solo en los pobladores urbanos de empleo, de educación, de salud con su celular, pues pueda también tomar lugar en cualquier rincón de Antioquia. Es que hoy por hoy dicen que uno de los inventos más grandes de la humanidad son las ciudades, porque facilita el intercambio muy rápido entre las personas. Nada reemplaza el contacto físico, pero la conectividad de buena calidad en cualquier rincón del departamento asemeja esas posibilidades que hoy solo están concentradas en quienes viven en las ciudades de Colombia y por supuesto de Antioquia. Entonces, conectividad nos permitirá avanzar mucho en el tema educativo, sobre todo para los jóvenes y los mayores, para afianzar el empleo, los temas de salud. Usted lo puede atender un especialista a través de una cita virtual, como me aconteció a mí con un gastroenterólogo, a quien llevaba pidiéndole una cita física durante 6 meses y solo cuando la habilité virtual se demoró 2 días en dármela y como tenía los exámenes en 10 minutos me diagnosticó, me recetó y estoy aliviado. Entonces, conectividad digital. Antes usted para dar educación superior necesitaba hacer una gran infraestructura, hoy no, necesita conectividad y que la persona tenga un buen computador. ¿Cómo piensa vincular usted a la alcaldía IPM para que trabajen articuladamente con la gobernación de Antioquia? Mi cariño por Federico nace porque, siendo yo alcalde de Río Negro, le comento que tenemos un problema de $500 millones, asociado a que no contábamos con agua potable en Río Negro, ahí teníamos, era pantano prácticamente, y él nos ayuda, y decide que EPM llegue a Río Negro, y hoy EPM ha invertido $450.000 millones. Ya los rionegreros tenemos agua sin color, sin olor y sin sabor. Se está construyendo la planta de tratamiento de aguas residuales más moderna de América Latina y todo sin afectar la tarifa de los usuarios. Yo le preguntaba a él recientemente, Federico, ¿usted por qué fue tan generoso con Río Negro? Y me decía, Andrés Julián, porque es que en lugar de EPM botar 6 billones de pesos como lo hizo en Chile, en Centroamérica, este alcalde saqueador que tuvo Medellín botó 3 billones en Afinia, pues EPM, manifestaba Federico, debió haber mercado primero para la casa, resolver los problemas de servicios públicos en el oriente, en el Urabá, en el occidente de Antioquia. Entonces tengo una gran ilusión que con Federico en la alcaldía de Medellín, yo en la gobernación, pues habremos de poner a EPM como motor de desarrollo no solo para Medellín, sino para Antioquia y resolver los problemas de Hidroituango con sensatez, con amor, sin el odio del pasado, porque aquí hubo gobernadores que parecía que odiaban a EPM y que querían su fracaso, pero también sin la pasividad del presente que infortunadamente ha tomado lugar en un proyecto tan importante como Hidroituango. Es que cuando las 8 turbinas estén generando, cada turbina le genera $500 millones al año al proyecto y entonces se podrá comenzar a pagar el sobrecosto, pero sobre todo a darle platica a los socios, el departamento que es el mayoritario, para poder atender tantas necesidades que tenemos con nuestra gente y exigencias con el territorio antioqueño. Doctor Rendón, ¿cómo cree usted que es vista la alianza entre el posible alcalde Federico Gutiérrez Fico y usted para la gobernación de Antioquia? ¿Cómo puede ser vista esa alianza en el gobierno nacional? Hombre, nosotros debemos mantener el respeto y ser muy institucionales con el gobierno nacional, pero nunca arrodillarnos. Está demostrado que Petro odia Antioquia y nos odia a los antioqueños. Y yo le puedo enumerar 4 o 5 cosas que reflejan ese odio. Primero, nos quita la delegación minera sobre los 4 proyectos más importantes del sector. Segundo, interviene sin ninguna razón sabia de salud, poniendo en riesgo la prestación del servicio para 1.700.000 antioqueños, los más pobres entre nosotros. Tercero, interviene con FENALCO como si le fastidiara lo que hacen las cajas de compensación familiar en favor de las familias antioqueñas. Cuarto, le quita la plata a las vías de 4ª generación, las que nosotros cariñosamente llamamos la autopista de la montaña. No solamente desfinancia Pacífico 1 y Pacífico 2, desfinancia el túnel del Toyo, la conexión norte para llegar rápidamente a la troncal de la costa atlántica. Y como si fuera poco, recientemente nombra 2 del combo saqueador de Medellín en la junta directiva de una de nuestras joyas, del metro. ¿Qué más manifestaciones de odio queremos? Entonces aquí necesitamos ganar de la mano con Federico, no solo para resolver lo urgente, para atender lo importante, sino para pararnos de frente a ese gobierno que pareciera que quiera destruir Antioquia, y no se lo vamos a permitir. Yo les pido con humildad y cariño su voto, queridos paisanos antioqueños. Yo he procurado siempre en las posiciones de servicio, porque lo he aprendido de otros, de grandes, con el ejemplo,
Y es que cuando se gobierna se entrega hasta el último centímetro de piel para que la vida de nuestros paisanos cambie, para que este bello territorio se transforme. Ayúdenme, que no les quedo mal. Andrés Julián, gobernador de Antioquia. Bueno, doctor Rendón, Andrés Julián Rendón, muchas gracias por haber estado con este En Mi Tierra y sus televidentes.